Bienvenidos a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, de Grupo FM Multimedios. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Líderes de Opinión. Soy su servidor Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana el programa y comentándoles que estoy muy satisfecho con que un empresario relativamente joven, exitoso y además muy comprometido con la comunidad, con su empresa, con sus trabajadores, con sus empleados, con sus clientes, haya aceptado venir a platicar con nosotros sobre diversos temas ahora que está cerrando el año. Por lo tanto, le damos la bienvenida a el licenciado Antonio Chedraui Volado, quien está aquí con nosotros y al cual le damos la bienvenida. Tony, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado. Estuviste fuera la semana pasada y sí, había ahí algunos problemas de agenda, pero afortunadamente se lograron subsanar. Estamos cerrando el año como empresario. ¿Cuál es tu visión, cuál es tu panorama sobre la situación del país? ¿Hay ánimo? ¿Hay optimismo? Viene la fecha o la época más bonita del año, más hermosa, y en esta época especialmente el ánimo resurge. ¿Cómo consideras tú que está el ánimo de la gente, de los mexicanos, en estos momentos donde está a punto de concluir el año 2019? Bueno, dicen que cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Es como le va en el baile. O en el baile. Pues yo creo que en general yo veo a la gente preocupada. Preocupada porque un sector, principalmente de la población, tenía hace un año una esperanza de un cambio importante y creo que mucha gente ese cambio no lo ha logrado a sentir. Y había otro sector de la población que no esperaba un cambio importante, una mejora sustancial, sino tenía sus preocupaciones y de alguna forma las está sintiendo, ¿no? El país no tiene un crecimiento económico, cosa que veíamos los que estamos trabajando, creo que lo veíamos venir desde el mes de abril. El inicio del año para algunas empresas fue bueno, para otras no fue bueno, y a lo largo del año cada sector económico como que fue descubriendo sus meses buenos y sus meses malos, pero la verdad es que el número del crecimiento económico yo desde abril lo empezamos a notar y lo empezamos a comentar, no se veía nada optimista. Cuando llega la mitad del año, pues se seguía habiendo un tema de recesión ya en el tema de las ventas, comentado en todos los sectores económicos, principalmente automotriz y la construcción que no llegaban a repuntar, y también en el área comercial, ¿no? Entonces yo creo que al final pues estamos llegando a un cierre del año donde el país pues desgraciadamente va a tener un decrecimiento económico, más o menos, yo calculo que vamos a cerrar como en un menos 0.4, lo cual es sumamente grave porque la población del país está creciendo, los jóvenes que están terminando sus carreras necesitan empleo y un decrecimiento o una recesión pues no da nada bueno, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente viene sintiendo en el bolsillo estos efectos de la economía desde mediados del año principalmente, acentuándose más al final y pues sí, sin duda hay gente que está, haciendo a un lado los temas políticos, de preferencias y eso, o sea, yéndonos a la realidad que es el dinero que la gente trae en el bolsillo. Yo creo que sin lugar a dudas la gente en su mayoría hoy trae menos dinero que el que esperaba traer, ¿no? Y eso mete una presión porque pues al que es empresario le mete una preocupación de cómo pagar o cómo controlar sus deudas, sus compromisos, y en el caso de las personas pues una frustración al verse que hoy a lo mejor como su empresa donde trabajan vende menos, sus comisiones en el caso de los que son vendedores se han visto afectadas. Sin duda hay gente que ha perdido su empleo, que eso lo hemos platicado con muchos amigos que son comerciantes y que son industriales. Mira, nomás para dar 3 datos, el mercado en el sector que yo me desenvuelvo económicamente, la
el mercado de la computación a nivel nacional tiene una caída del 20%, ocasionada principalmente por dos factores. Uno, el gobierno dejó de comprar equipo de cómputo, o algunas compras grandes se hicieron, en vez de grandes, se hicieron pequeñas. Se pulverizaron. Y muchos proyectos empresariales también, en vez de ejecutarse en este año, se pospusieron. Y muchos proyectos de nuevas empresas o de inversión están parados. Entonces, la caída real del sector de la computación es del 20%. En el caso de muebles de oficina, que es otro sector importante que da muchos empleos en la zona de Guadalajara, principalmente en el Bajío, la caída es de más del 15%. O sea, tengo amigos proveedores que desde el mes de junio tuvieron que recortar sus plantas de personal en 10 o 15%, lo cual es muchísimo, ¿no? A mí cuando me dieron el dato se me hizo exagerado. Y estamos hablando de empresas serias, empresas mexicanas, de capital mexicano, y eso sin duda pues impacta, ¿no? Cuando vas sumando todo el segmento de la construcción, tú lo sabes bien, trae caídas arriba del 15%. Yo creo que más, o más, dependiendo del estado. En el caso de los vehículos, llevan más de un 10%, más un 5% que ya traían del año anterior. O sea, las caídas en el sector automotriz están superiores al 15%. Desde el mes de febrero o marzo había algunos amigos distribuidores de autos que ya habían quitado al 15 o 20 o 30% de su plantilla de vendedores, porque además ellos venían de un 2017 muy bueno, crecieron sus plantillas al 18, que no fue bueno, y llegan al 19 y se encuentran con que todavía el sector está más afectado. Entonces, pues le va sumando por aquí, por acá, por allá, tanto el decrecimiento de algunos sectores como el despido de gente, que es grave, pero a veces hay empresas que no tienen otra forma de enfrentar una crisis si no es reduciendo sus gastos. Entonces eso está en el ambiente, ¿no? O sea, gente sin trabajo y gente que también está ganando menos de lo que podían estar ganando. Esto que comentas me lleva a una reflexión. Conozco el sector de la construcción y sé que es el que primero se cae. Las personas, los jefes de familia, pues normalmente mantienen un ritmo de gastos que está, generalmente habrá excepciones, pero relacionado con los ingresos. Cuando sienten que los ingresos pueden disminuir, es más, ni siquiera han disminuido, pero hay la posibilidad de que disminuyan, empiezan de una manera prudente, lo considero, a reducir sus gastos. Y lo primero que dejan de hacer es de comprar casa, porque es un compromiso a largo plazo y no saben cómo va a estar la economía del país. Y otra cosa que también dejan de hacer es comprar coche nuevo. Se quedan con su coche viejito y de esa manera pues evitan un gasto que a lo mejor en ese instante no es tan prioritario como otros, que es la alimentación, el transporte, las medicinas, la escuela de los hijos, etcétera, que eso sí son fundamentales para cualquier familia. Pero esto nos da una idea de que la economía efectivamente se va desacelerando. ¿Esto a qué se lo atribuyes? Bueno, yo creo que sin duda el recorte en el gasto de gobierno fue muy agresivo. Yo estoy de acuerdo en que se gastaba mucho dinero en el país, que muchas veces incluso se botaba el dinero. Era muy común que a veces llegaban algunas áreas del gobierno al mes de noviembre, diciembre, y tenían que gastarse el presupuesto. Para que no se los disminuyeran. Era una mala práctica ancestral. Entonces yo estoy de acuerdo que todos, creo que en el país queremos un gobierno que gaste lo necesario, ni más ni menos. Un gobierno eficiente. Que sea muy eficiente, pero creo que se hicieron algunos recortes de forma exagerada, ¿no? Digo, y además o se malinterpretó también como que todo lo que hacían las administraciones pasadas era malo y era corrupto, y eso nos llevó a que pues en algunos casos en los hospitales dejara de haber medicinas, dejara de haber incluso mantenimiento de aires acondicionados, como pasó aquí en el Seguro Social de Veracruz. O de los equipos de equipo, médicos. Por ciertas cosas. Entonces yo creo que se metió el freno de mano demasiado brusco. Y mira, y hay cosas, ahora no estamos en lo opuesto. Me ha tocado ver en el sector que yo estoy, que es en el de producción de oficina, que hay funcionarios o bueno, secretarias que están yendo a comprar lo que necesitan para poder trabajar en su oficina. O sea, clips, plumas, papel. O sea, pasamos de un gobierno que derrochaba a un gobierno que ahora no le está dando a veces a la gente lo mínimo. Entonces, creo que eso no se midió la consecuencia. Yo sé que a lo mejor en algunas veces se ha expresado que no es importante que el país no crezca, que la economía no crezca. O que crezca el bienestar. Y yo creo que es una desafortunada y muy brutal
declaración, porque lo que hay que ver en una economía no es el dinero, sino lo que hay atrás del dinero. Y atrás del dinero hay papás, hay mamás, hay niños, hay gente que está gastando ese dinero, y ese dinero se necesita para llevar salud al hogar, para llevar alimento al hogar. Entonces, no es el tema del dinero y no es el tema económico nada más llevado a crecimos un 1, crecimos un 2, decrecimos un menos 0.5, sino es todo lo que hay atrás en un beneficio de directo de la gente, ¿no? O sea, todo ese dinero se gasta, ¿no? No es que dinero está guardado, no, todo ese dinero de un PIB o de una economía se gasta, y es lo que los papás, las mamás, los niños, toda la gente consume, gasta, el que les permite salir de viaje, el que le permite ir al doctor a llevar a su hijo, el que le permite a un niño ir a la escuela. Y entonces no podemos decir que no es importante que un país no crezca, es muy importante que el país crezca, es muy importante que el país crezca más arriba del ritmo que crece su población, y más un país, México, donde hay tanta pobreza. Entonces no podemos minimizar el crecimiento o una recesión como algo que no tiene efectos, porque los efectos son brutales. No hay que ser un genio en economía ni un premio Nobel en economía para saberlo, lo hemos vivido muchas veces. Entonces yo creo que uno de los principales componentes que debe tener el gobierno en este momento es cómo buscar que el país crezca. Si estamos muy preocupados por el tema del sureste del país, pues hay que buscar que las empresas que ya están, está muy bonito el tema del Tren Maya, la refinería, etcétera, pero alguna vez hemos platicado tú y yo, pues que ya hay empresas que ya funcionan. ¿Cómo hacemos que esas empresas crezcan más? O sea, ¿por qué esperar a que un proyecto madure en 4 o 5 años para que traiga un beneficio cuando que no sabemos si lo va a traer? Y hoy tenemos miles de empresas en el país, miles de fábricas en el país, que con un poco de ayuda podrían generar, un poco de ayuda y un poco de certidumbre, podrían ellas mismas darnos ese crecimiento de un 3, 4, 5%. Por el otro lado tenemos el tema de la inseguridad. Yo no soy economista, pero estoy seguro que el tema de la inseguridad le viene costando a este país entre un 8 o 10% del PIB anual, que es una cantidad bruta y nos sigue frenando mucho el crecimiento, porque sabemos que hay gente que no puede ir a sus ranchos a trabajar, que no puede ver sus campos. De al ojo del amo engorda el caballo. O sea, esos campos están tristes o en muchos casos no están cultivados. El transporte de mercancías en las carreteras, el tema del huachicol, el dineral que le quita a Pemex. Entonces, es un tema que ya no se puede seguir posponiendo por la repercusión, obviamente, social que tiene en la gente, que el daño es muy fuerte, la gente está muy lastimada, muy dolida, y eso sin hablar de los miles de personas que han perdido la vida y que además nunca vamos a saber quién se las quitó, que es todavía más lamentable y más triste, y que el país necesita que eso se desaparezca para tener un crecimiento. Hablo del 8 o 10% del PIB, y insisto, no soy economista, simplemente robo de carga, como te digo, gente que no puede atender a sus negocios, gente que ha tenido que salir del país por el tema de la inseguridad. Esa es una cantidad brutal. O sea, queremos que el país crezca, hay que controlar la seguridad. Queremos que el país crezca, no hay que hacer 3 o 4 o 5 megaproyectos, hay que aprovechar todas esas industrias que ya están, estimularlas, ayudarles. ¿Cómo hacerlo? Y que además con un mínimo de apoyo, y no es apoyo económico, simplemente certidumbre jurídica, simplemente certidumbre desde el punto de vista laboral. Sí, y ¿sabes qué, Paco? También hay un tema. La administración anterior fue muy, aparte corrupta, cosa que todos sabemos, fue muy mala en el tema fiscal. Tú hoy tienes un fisco que se lleva casi el 60% del ingreso de una empresa. Eso descapitaliza a las empresas. Si le sumas también la gente que está en el sector alimenticio, que tienen siempre IVA a favor, solicitar una devolución de IVA les lleva 6 meses, 1 año, y les conlleva además auditorías en el camino, cosa que también está muy mal. O sea, hoy estamos hablando que las empresas pagan entre un 30 o 35 de impuestos sobre la renta, más un 10% relativo de dividendos, vamos en el 45, más un 10% de PTU, vamos en el 55%, más en algunos estados o en casi todos 2% a la nómina, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 60%. O sea, no es posible que tu principal socio se lleve el 60%, porque entonces, ¿qué reinvierte la empresa? O sea, yo creo que lo justo es que el impuesto sobre la renta no pase del 33 o 35%, con todo lo que le quieras poner, PTU, retiro de dividendos, etcétera. Si no, no somos competitivos. Le dejes a las empresas el otro 60 o 70% para reinvertirlo.
¿sí? Y ya en caso de que lo quieran retirar, si quieres meterle otro impuesto, pero que no sea tampoco tan gravoso, para que ese dinero se reinvierta. O sea, hay muchos sectores, además súmale que hay impuestos que no tienen que ver con las utilidades, como la no deducibilidad de los gastos de previsión social o el componente inflacionario, que muchas veces hay empresas que salen con impuestos a la renta en ceros y les sale de todas formas impuesto a pagar. Y yo pregunto, si no tienes utilidades, ¿de dónde sacas para pagar los impuestos? Entonces, yo creo que hay que retomar el tema fiscal con mucha seriedad. Es un tema que creo que viene sobrediagnosticado desde los 80s. O sea, hay gente muy capaz y muy brillante en este país, de contadores, que saben cuál sería la fórmula perfecta para hacer que el gobierno gane y que las empresas crezcan. Y necesitamos hacerlo, porque si no, entonces, ¿qué pasa? Que solo empresas con grandes capitales que están diversificadas en el exterior o que son extranjeras se van a quedar con la capacidad de crecer en México, y todo lo que son los pequeños negocios, y hablo desde una tintorería, una tienda de abarrotes, van a ir desapareciendo. Pero además son los que más generan empleo. Así es. Son los que más generan empleo. Y si algo necesitamos ahorita para crecer, es certidumbre jurídica, inversión y empleo. Así es. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el licenciado Antonio Chedraui Volado, mejor conocido entre sus amigos como Tony. Tony, realmente la situación es crítica, creemos que hay soluciones. Lo que no sabemos es si las autoridades que están a cargo de la administración pública tengan la sensibilidad, la experiencia, posiblemente sí la buena voluntad, pero de nada sirve o poco sirve la buena voluntad cuando no tienen idea de qué hacer, o cuando quieren imponer algo a base de dogmas que resultan mucho más complicadas, mucho más caro el remedio que la propia enfermedad. Estaba yo recordando ahorita que mencionabas el tema del crecimiento negativo de la economía y un crecimiento positivo de la población. Para ponerlo en blanco y negro y que pues se entienda mejor el caso, es como si en una fiesta a la cual se invita a 100 comensales, a 100 personas, y hay alimentos para 100, pues nada más te llegan alimentos para 90, y en lugar de llegar 100 invitados te llegan 120. Pues acabas en una situación bastante complicada. ¿Qué va a pasar? Que a todos les va a tocar menos, o algunos se van a quedar sin comer, entonces vamos a generar ahí una serie de complicaciones de tipo social, económico, político, etcétera. Esa es la realidad de México. Al bajar el crecimiento de la economía y ser ahora negativo y crecer el número de habitantes en el país, pues la situación se vuelve más complicada. Y todavía hay la versión de que inexplicablemente el gobierno mexicano en esta administración y en la anterior, pues dejaron entrar a más de 1 millón de indocumentados, lo cual viene también a generar problemas porque no hay empleo. Si no hay empleo para los mexicanos, mucho menos va a haber para los extranjeros. Entonces vienen a competir con los mexicanos por los empleos. Y aunque ellos en su intención inicial era, hablo de los inmigrantes, de llegar a Estados Unidos y establecerse allá, al no poder entrar se quedan en México, generando una serie de problemas como los que ya hay en la frontera. Pero bueno, aquí la pregunta es, ¿habrá posibilidades de que las autoridades mexicanas reaccionen, se den cuenta de que no están obteniendo los resultados que anunciaron y que cada vez es mayor el número de ciudadanos que están inquietos, que están preocupados por la situación económica? ¿Habrá posibilidades de que rectifiquen las decisiones que están tomando? Bueno, yo espero que sí, porque va a llegar un momento donde lo van a necesitar. Mira, una de las cosas que se ha criticado mucho el gobierno actual es la división, la polarización de la gente. Ese tema es un arma de doble filo, tú lo sabes, ¿no? Claro. Normalmente un buen líder lo que busca es unir a su pueblo. Si dividir te puede traer un beneficio en el corto plazo, esa división a la larga te va a jugar en tu contra. Tú lo sabes, hay miles de textos y de ejemplos, de historias en el tema. Pues el tema económico yo creo que tiene que ver mucho también, salvo que tu compromiso o tu idea tenga que ver con cosas que no son buenas para el país. Yo creo que cualquier buen líder lo que buscaría es que la mayor parte de la gente tenga empleo.
no que vivan de lo que les estoy regalando, excepto que la idea sea comprar votos. Lo que necesitamos es que la mayor parte de la gente tenga empleo. En la mayor medida que la gente tiene empleo, mejora su situación económica. Y un ejemplo muy claro, no tenemos que ir lejos, lo tenemos en el corredor Querétaro, León, Aguascalientes. Es uno de los lugares del país donde más se complica conseguir gente para trabajar, porque hay tanta demanda de trabajadores que muchas empresas pues empezaron pagando mejor, empezaron teniendo que darle más transporte a su gente, comedores, etcétera. Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos trabajo para que la gente viva bien, para que esa gente que vive bien gaste, para que esa gente reactive la economía. Hoy en día, sin duda, la mejor zona del país, yo creo que para vivir y para trabajar es ese corredor. Y a lo mejor también podemos tener una parte de lo que es Nuevo León incluida ahí. Pero fue un tema donde las empresas, los estados empezaron a dar facilidades. Había temas de seguridad que en su momento también eran críticos, que los resolvieron. Y entonces una empresa empieza a jalar a otra y se hace ahí una cadena virtuosa de empresarios, de empresas, de trabajo. Y la gente sin duda tiene un mejor nivel de vida que el que puede tener en Tuxtla Gutiérrez o en Tapachula o en Villahermosa o en Campeche, ni se diga, ¿no? Que con el tema petrolero se dañó más. Entonces eso es lo que necesitamos. Entonces yo creo que cualquier buen político tiene que apuntar hacia allá, a que su país crezca, a que crezcan sus empresas, a que crezca su economía, a que crezca su gente, a que haya más ricos en el país. Yo no sé el tema de generar riqueza, ¿por qué no saca a algunas gentes, le saca ronchas? Yo creo que el éxito de un país como Estados Unidos, Canadá, es que haya ricos. Mientras más ricos hay, también la clase media crece y crece todo y disminuye la pobreza. Pero a veces hablar del tema de la riqueza es como un pecado, es como algo más visto. Sí, yo creo que es un pecado y es algo mal visto si la riqueza se hizo a base de corrupción o de robo, como en nuestro país tenemos muchos ejemplos. Pero el que tengamos empresarios que tengan mucho dinero, el que tengamos gente que tenga mucho dinero en el país, es algo bueno. Además, creo que nadie está peleado con el dinero, ni la gente más pobre está peleado con el dinero. Entonces tenemos que buscar que la economía se desarrolle, crezca de manera saludable, sana. Yo insisto, con la menor intervención del gobierno. El gobierno tiene que ser un facilitador en temas de seguridad, de infraestructura, carretera, vial, portuaria, o sea, aeropuertos. El gobierno tiene que poner la mesa para que la gente haga sus empresas. Y cuando hablo de la gente, no estoy hablando de que venga un millonario del extranjero o uno aquí a invertir, sino que el de la tienda de abarrotes o un muchacho que salió de la universidad pueda poner un negocio, empezar con un empleado, 2, 3, ir creciendo y todo se desarrolle con una mesa pareja para todos, donde no haya favoritos, y eso hace que un país crezca. Y creo que los ejemplos, tienes un Canadá, tienes un Suecia, tienes Holanda, tienes todo lo que es Europa del Norte. Todo lo que ha progresado. Así es. Mira, estuve la oportunidad de estar en China en el verano y era muy curioso porque pues yo creo que para todos, si había un país más comunista y más socialista que incluso Rusia, eran los chinos. Y la verdad, vale la pena entrar a YouTube y ver lo que han hecho. O sea, un país con mucho control del gobierno, con mucho control, tiene un tema, tiene casi 100% de seguridad. O sea, ahí el que roba se va a la cárcel o lo matan. Y si es funcionario público, lo matan. Pero el gobierno decidió aliarse con las empresas, atraer empresarios, atraer capital externo, las carreteras impecables, los puentes impecables, los rascacielos, las ciudades los aeropuertos. Los aeropuertos. Pekín está inaugurando su tercer aeropuerto. Yo tuve la oportunidad en el 89, había pobreza, veías mucha pobreza en la calle. Acaban de inaugurar su tercer aeropuerto, son enormes. Dicen. Las aerolíneas, Paco, no hubo un solo vuelo que saliera un minuto retrasado. Puntualidad, orden, disciplina. No hay agentes de tránsito casi en las calles porque todo tienen cámaras, entonces la gente no pasa de su velocidad. La gente se porta bien. Y estamos hablando de un país que era socialista. Entonces de repente no entiendo cómo aquí en América Latina hay algunos gobiernos que quieren que sus países eleven su calidad de vida regresando a un sistema que no funcionó. Y te lo dicen los chinos han cambiado. O sea, el país que hoy en día tiene más reservas americanas
Es China, el país que tiene la economía más grande del mundo, yo creo que ya es China, no es Estados Unidos. Leía por ahí que los chinos, con el nuevo modelo económico que están manejando, han sacado de la pobreza extrema a 300 millones de sus habitantes. Así es. En relativamente muy poco tiempo. Sí, el campo es productivo. Y en lugar de, todo es somos productivo. muy dados a copiar, en lugar de copiar ejemplos de éxito, vamos a copiar o intentan nuestras autoridades copiar el modelo venezolano, que es un fracaso, el modelo cubano, que es lo único que ha producido es pobreza. Anunciaron ahí la igualdad y la lograron porque a todos los dejaron amolados. Sí, mira, yo no quisiera defender un modelo neoliberal, porque la verdad es que en México yo creo que nunca hemos tenido ningún modelo económico per se. El tema de la corrupción, si alguien en alguna vez quiso ser neoliberalista, pues se le olvidó dejar en su casa guardada la corrupción. Entonces hemos tenido modelos a lo mejor más de centro o de derecha, puede ser, pero hubo un componente que se llamaba la corrupción. El capitalismo de cuates. Sí, y no va a existir ningún modelo económico, ni capitalista, ni socialista, que donde haya corrupción vaya a funcionar, claro. Porque son distorsiones. Entonces aquí cuando dicen los neoliberales y eso, pues no sé a qué se refiere. O sea, venimos de gobiernos, hay que decirlo, de gente rata. O sea, gente que ayudaba un poquito a su país, pero se ayudaban más ellos. Y tuvimos, no quiero generalizar, porque no son todos, pero la mayoría de los gobernadores eran corruptos, la mayoría de los presidentes que ha habido son corruptos, con casos superlativos, ¿no? Como puede ser un Echeverría o como un López Portillo u otros en el camino, pero realmente no podemos evaluar un sistema económico de derecha, de centro, de izquierda, porque lo que ha prevalecido en nuestro país es la corrupción. Claro. Entonces, pues no ha funcionado ni la izquierda ni el centro, ni a lo mejor tampoco la izquierda, porque hay mucha corrupción. Incluso hoy, que supuestamente hay un gobierno honesto, lo ve uno, ¿no? Ahora cambiamos de compadres, como yo digo, ahora se fueron unos, pero entraron otros. Veo porque en el negocio y con las amistades que platica uno, pues ya ves ahora quiénes son los nuevos proveedores, ahora no hay licitaciones, entonces no es un tema de modelo económico. No es un tema de partidos, es un problema de vicios. Así es, y de personas también. Claro, hay una frase que me encantó, la oí hace 30 años en un discurso, y decía quien daba el discurso: la principal función de un gobierno es no estorbar. Así es. No estorbar para que haya inversión, para que se genere riqueza. Y luego esa riqueza se reparta, pero hay quienes quieren repartir la riqueza cuando la riqueza todavía no se genera. Y lo único que hacemos con esto es generar retraso. Decía también una persona, para que haya caldo de pollo, primero necesitas el pollo. Claro. Elemental. ¿No te parece? Sí, totalmente. Vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento más para seguir platicando con el licenciado Antonio Chedraui Volado. Continuamos en su programa Líderes de Opinión, platicando con el licenciado Tony Chedraui Volado. Tony, bueno, ese es el panorama crítico como lo vemos. Algunos que ya vivimos la época de Echeverría, de López Portillo, la demagogia, el rollo, los discursos interminables, la preocupación por los pobres, que al final los dejaron más pobres que como estaban antes, la participación cada vez más injerencista del Estado, el terrorismo fiscal, y una serie de cosas que hicieron que la economía se contrajera. Por eso vemos con preocupación lo que está pasando ahorita. Y antes de continuar, déjame platicarte una anécdota. Había un niño que le decía a un adulto que cómo era eso de los impuestos, que él no entendía. Entonces llega el adulto, toma la bolsa de galletas o la caja de galletas y se come la mitad de las galletas que el niño tenía. Y dice: mira, así son los impuestos. Viene alguien y te quita la mitad. Conclusión, el niño se puso a llorar. Bueno, así hay muchos empresarios que quisieran tener más deducciones, que quisieran tener más facilidades para cumplir con su labor, con su misión. Hay estudios donde se ha descubierto algo muy extraño, pero tiene una razón de ser. Resulta que entre más porcentaje de impuestos apliques a las empresas o a los ciudadanos, menos recursos le caen al gobierno, porque es tan alto los impuestos que hay que pagar que la gente prefiere jugársela, irse a la economía informal,
y de esa manera no pagar o pagar menos. Entonces, los países que han tenido mayor recaudación fiscal y por lo tanto mayor generación de riqueza son aquellos donde los impuestos son razonables, donde son moderados. Y además, donde ese impuesto que tú pagas se ve reflejado inmediatamente en obra pública, en carreteras, en mejores servicios, mejores hospitales, mejor alumbrado, mejor vigilancia, etcétera. ¿Tendremos remedio? Pues yo creo que sí, mira, de entrada pues hay una frase que oí hace muchos años de un asesor y decía, mira, los países no bajan la cortina, ¿no? O sea, por muy mal que esté un país sigue funcionando, ¿no? Es como un negocio que está mal y cierra. El país tiene que seguir funcionando, los países tienen vida por la gente que vive ahí. Entonces yo creo que tenemos que buscar la forma de darle la vuelta. México en sí es un país de gente trabajadora. Todos son trabajadores, desde la persona más humilde que te puedas encontrar es trabajadora, hasta el empresario más rico del país también es una persona trabajadora. Porque pues yo conozco mucha gente que le pudieron haber dado la concesión que le dieron en su momento y la pudieron haber quebrado, más de los que pudieron tener éxito. Entonces yo creo que todos venimos de una cultura de gente trabajadora. El que nació aquí, de familia nativa de aquí, es trabajador. Los inmigrantes, que el país en su mayoría es emigrantes, toda la gente o casi toda la gente trae la cultura del trabajo, venían buscando una mejor forma de vida. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando. Yo creo que el gobierno sí ha cometido errores, pero también hay algunos aciertos, y yo creo que tiene que reorientarse hacia lo que le ha funcionado, y lo que no ha funcionado, pues todavía está a tiempo de desecharlo y buscar otras formas de que el país tenga crecimiento. Como tú decías, los impuestos yo creo que no son malos. Los impuestos tienen una razón de ser. Los impuestos son para dar educación, para dar comunicaciones, para dar seguridad. O sea, yo creo que entre otras muchas cosas, y hay que enfocarnos en eso, ¿no? O sea, yo creo que si la gente, hay países en Europa o en otros lados del mundo donde tienen tasas de impuestos del 40%, que no se acercan a las nuestras, pero son impuestos altos, contra un 20% a lo mejor de las empresas americanas, pero funciona. O sea, hay carreteras, hay vías de comunicación, del primer mundo, hay seguridad. Yo me acuerdo muy claro, tuve la oportunidad de un viaje a Europa a finales en el 2010, y estaba España en plena crisis del 2009, donde la tasa de desempleo llegó a niveles casi del 20%, pero había dos componentes que nosotros, que no estábamos tan golpeados con la crisis como ellos, no teníamos. Tenían seguridad pública y tenían infraestructura. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esos países donde hay en la mayoría de su gobierno honestidad, transparencia, trabajo, pues entran en las crisis como un tema que afecta a un sector o a algunos sectores, pero el país mantiene verticales ciertas cosas, ¿no? Entonces el tema de la seguridad, la infraestructura y la educación son temas en los que tenemos que trabajar. Y yo te voy a decir algo, Paco, y quien vaya en contra de eso, pues no nada más de que te doy 10 años de suspensión si te agarré robando. Y devuelve todo con ahí intereses. Debería de ser penas ejemplares. O sea, yo creo que desgraciadamente México se convirtió en un gobierno de partidos donde todo mundo se tapaba, y creo que no hay nadie libre de pecado, ni para decir que los actuales están libres de pecado, porque los actuales vienen de partidos que estaban en el poder en su momento, todos se criaron en la misma, pues yo diría en la misma cloaca, entonces todos se saben las mañas de todos, pero hay que recuperar el nacionalismo, pero de veras, en donde yo quiero hacer realmente algo por mi país. ¿Eso lo querrá hacer el funcionario o tiene que venir desde la sociedad? Pues yo creo que va a tener que empujar más la sociedad y el bien común, algo que en algunos programas antes hemos platicado y que se ha perdido. Hoy la gente ve cómo me va bien a mí, sin importar si a los demás le está yendo bien. Y es el empresario, el funcionario, el habitante, el trabajador. O sea, no, señores, necesitamos recuperar el bien común. Un país crece cuando lo que se pone adelante de todos es el bien común. No el bien de un sector, no el bien de otro, no, el bien de todos. Y si no se puede, de todos, de la mayoría.
y que siempre sea mirando para arriba, no mirando para abajo. Mira, estaba viendo ahorita la serie The Crown, que es parte de la historia de la reina de Inglaterra, y bueno, lo que sabemos, o sea, los países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, o sea, son países que no han sido tersos toda su vida y han tenido una bonita historia económica y política. Son países que han tenido problemas seriamente en algunos momentos. Sí tienen la Gran Depresión de Estados Unidos. Digo, Europa ni se diga con la guerra, ¿no? O sea, económicamente quedó debilitada. Los mismos alemanes, ¿no? 2 guerras en su territorio. Y ya se levantaron. Así es, y se levantan. Pero ¿qué pasa? Que ahí se antepone el bien común. Y el bien común está por arriba de un funcionario, está por arriba de un partido, está por arriba de una persona. Y coincido contigo, es un tema de la sociedad. Pero también, ¿qué pasa aquí? Que pues mientras no me toquen a mí, yo estoy muy tranquilo. Los demás se lleva el tren. Me está yendo bien a mí, a los demás no, pero bueno, no me importa. No. Tenemos todos que unirnos. Y no en contra de una persona, de un partido, no. Tenemos que unirnos para que le vaya bien a México. O sea, tenemos que recuperar algunas cosas como el hecho en México, el comprar lo que se hace en México, lo que venden las empresas mexicanas, y ser muy, 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 yo diría, cero tolerantes con el tema de aquel funcionario que es corrupto. ¿Y qué pasa o pasaba en este país? Que al funcionario corrupto se le aplaudía y los mismos empresarios y la gente llegaban a un evento y le aplaudían. La verdad es que no es culpa de él. Algunos casi lo cargaban. Sí, entonces no es culpa de él, es culpa de nosotros. Claro. Somos un pueblo a veces de gente hipócrita. Y a veces muy servil. Con el de arriba. De que no entendemos que el que está de presidente, de gobernador, de secretario, es un empleado, que su tiempo es temporal, no va a estar ahí toda la vida, y que está aquí para trabajar y dar los mejores resultados. Y la verdad hemos sido un país donde muchas veces hemos sido agachones, y les hemos aplaudido a gente que ha robado a nuestra nación, y ahí andan muy tranquilos, ¿no? En el extranjero con sus cuentas en Europa y en otros lados, y no pasa nada. Eso es muy grave. Y no podemos permitirlo porque atrás de todo ese daño hay gente que ya pagó con su vida por falta de medicinas en un hospital, o gente que pagó por su vida en manos de delincuentes, o gente que pagó por su vida por falta de alimentos. Y no se vale. Claro. Alguien me decía, en algunos países europeos, por ejemplo Holanda, los impuestos son altísimos, pero dice, pero una escuela privada tiene la misma calidad que una escuela pública tiene la misma calidad que una escuela privada, y un hospital público tiene el mismo tipo de servicio, el mismo tipo de equipo que un hospital privado. O sea, pagan mucho, pero se ven los resultados. Y alguien también en una ocasión me comentaba, en todos los países hay corrupción, nada más que en Latinoamérica, especialmente en México, esa corrupción no se sanciona. En otro lado hay corrupción, se descubre, ahí está la hija del, bueno, es ahora, no hija, era antes la hija del rey Juan Carlos, ahora es la hermana de Felipe VI y su cuñado. Y estuvieron en problemas muy serios con la justicia. Creo que el cuñado está encarcelado. Y aquí, pues los líderes, los políticos, inexplicablemente gastan 10 o 20 veces más de lo que, o 100 veces más de lo que dicen haber ganado. Tienen propiedades que, como alguien decía, se parece estos políticos se parecen al nopal. Y yo le preguntaba, ¿por qué al nopal? Dice, porque cada vez se les descubren más propiedades. Sí, vamos a una pausa y regresamos. Continuamos en su programa Líderes de Opinión. Estamos ya en la etapa final. Seguimos platicando con el licenciado Antonio Chedraui Volado y estamos hablando sobre la participación de la comunidad, de la ciudadanía, para enderezar el rumbo de este país, porque no es cuestión nada más de políticos o de partidos. Al final la corrupción llega a muchos políticos, inclusive de distintos partidos, que decían que ellos eran la solución y que iban a actuar con mucha honestidad, mucha honradez, y resulta que al final se contaminaron. Y claro, al contaminarse se vuelve una especie de cofradía que, independientemente de las siglas partidistas, todos se tapan con la misma cobija. Así es, Paco. Yo creo que el problema de México es que la corrupción se institucionalizó. Entonces dices, llegar a quien llegara, pues era más fácil hacerlo corrupto que hacerlo honesto. Digo, hay honrosas excepciones
y desgraciadamente son excepciones de gente buena que llegó al gobierno. Tú fuiste un claro ejemplo de cuando llega una persona que puede hacer bien las cosas, pero debería haber sido lo contrario. Deberíamos de tener un gobierno donde la excepción 99% fuera gente los rateros, sí. capaz, honesta, preparada, con ganas de ayudar, y los deshonestos fueran muy poquitos. Minoría. Pero mira, yo creo que el tiempo nos va a dar la razón. Como te decía, ves otros países que pasaron por ahí y ves las películas de los gángsters, 1930, Chicago, ¿no? La policía, los jueces, todos eran corruptos, todos trabajaban o la mayoría trabajaba para la Lampa. Europa, Inglaterra, en varias ocasiones pasó lo mismo, y al final son países que dieron el brinco. Yo soy muy optimista de que nuestro país tarde que temprano va a dar la vuelta. Hoy en día la mayoría de los jóvenes, no los que escriben barbajanadas en las redes, porque me queda claro que hay a veces incluso mano negra, ¿no? Mano negra y además mucho rencor sembrado. Así es, pero la mayoría de los jóvenes saben por dónde. Hoy tienen mucha información en las benditas redes, así como hay mucha basura, hay mucha información buena. Yo creo que la gente, o la mayoría de la gente, sabe que uno como persona, como familia, como empresa y como país sale adelante trabajando. Es penoso que nosotros como padres o ya como abuelos no podamos haberles dejado un mejor país, pero yo creo que los chavos van a saber cómo hacerle. Y insisto, tiene que ser a través del trabajo como salgamos adelante. No hay otra receta en el mundo que no sea a través del trabajo, a través del bien común, como un país sale adelante. Entonces yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Como dice, son épocas difíciles, independientemente del tema nacional. Está sobrediagnosticado también que viene una crisis a nivel nacional de decrecimiento económico. La mayoría de las potencias o los países desarrollados están disminuyendo sus niveles de crecimiento, y eso complica un poco el escenario, porque pues no es igual cuando todo el mundo crece 3 o 4%, cuando el mundo empieza a crecer el 1, el 1.5 o el 0.5, las oportunidades de exportación o de nuestro país de vender bienes o servicios al extranjero también se achica. Pero yo creo que México todavía es un país en cierta forma joven, en un país donde hay mucho potencial. Como te digo, vas a algunas industrias aquí en Veracruz, vas al corredor del centro del país, vas a Monterrey, vas a Guadalajara, en el mismo fuera del DF, y ves a tanta gente trabajando en esas empresas tan grandes, tan funcionales. Ves el transporte de carreteras, de vehículos, de carga y todo. Y dices, este país es mucho más grande que una persona, es mucho más grande que un partido, es mucho más grande que tú, que yo. Y México, sin dudas, creo que va a saber darle la vuelta. Y más grande que los políticos. Sí, desde luego. Sin lugar a dudas. Creo que va a llegar un momento también que los políticos tienen que entender que trabajan para nosotros y no nosotros para ellos, y que el país no es un botín, sino que el país es algo mucho más grande que todos. También no tengo la menor duda que el tema de la seguridad o la inseguridad que hemos vivido en estos últimos 15 años también va a tener que dar un giro. O sea, yo soy optimista, digo, como somos, ¿no? Toda la gente, y principalmente los que somos empresarios, tenemos que ser optimistas de que esto va a cambiar, de que esto va a mejorar, y de que el país va a seguir teniendo muchas oportunidades de salir adelante. Como te digo, no vienen tiempos fáciles. Yo creo que ahorita es su momento donde todos tenemos que incluso replantearnos nuestros negocios mucho, porque el tema digital está cambiando todo. No es nada más las broncas que hoy tenemos o teníamos o que veníamos arrastrando. El tema digital está revolucionando las empresas, está revolucionando la forma de trabajar. La inteligencia artificial hace lo mismo. A veces el gobierno quiere como que de repente entender que las cosas son de una forma, cuando ya ni para las empresas son de esa forma. Hay un cambio muy grande en la forma en que trabajan los jóvenes hoy en día, con más información, más acostumbrados a herramientas digitales que antes no teníamos nosotros. Las empresas a nivel mundial están en un proceso de tratar de hacer la mayor cantidad de trabajo con la menor cantidad de personal. Eso es un reto importante. Estamos entrando en épocas donde
El tema de proceso productivo también está evolucionando con las famosas impresoras de tercera dimensión, que ya las hay para hacer piezas de metal. Entonces viene una revolución industrial también importante, ocasionado todo por el tema digital. Entonces yo creo que mucho del foco de nuestro país, más que estarnos desgastando en cosas que no hemos logrado superar después de 50, 70 o 100 años, deberíamos de reenfocarnos a estos temas de crecimiento económico, de vanguardia industrial. El campo de la medicina está revolucionando muchísimo, entonces creo que tenemos ya también que olvidarnos un poquito de las broncas de aquí y empezar a abrir un poco nuestra cabeza hacia el exterior, o más hacia el exterior, como lo están haciendo las empresas grandes y exitosas, porque esto está cambiando muy rápido. Tenemos ya en México gigantes del comercio americano y sudamericano, con el caso de algunas empresas, están invirtiendo en bodegas de 20,000 metros cuadrados para surtir a todo el país, donde ya son exitosos, traen el know-how. Entonces todos los empresarios tenemos que también voltear a ver la manera en que mejoramos nuestro negocio. Para poder competir y no ser arrasados. Así es, para poder competir, porque a veces nos estamos preocupando por cosas que no deberíamos de preocuparnos, pero los enemigos para la economía y para el empleo hoy más fuertes, que también yo veo, es el tema del cambio digital y de toda la revolución industrial que está entrando, ¿no? Como te decía, el campo de la medicina está avanzando muchísimo en muchas enfermedades. Entonces algunos laboratorios que vivían de vender unas pastillas, pues a lo mejor esas pastillas en 4 o 5 años ya no van a ser necesarias, va a haber otras. Está cambiando todo muy rápido, y yo creo que muchas veces incluso nosotros mismos como mexicanos no nos estamos dando cuenta de todo eso, que en el cual pues va a haber historias de fracasos de empresas que no pudimos entender eso, y historias de éxito de empresas que podamos asimilar o prepararnos para ese cambio tan fuerte que viene, ¿no? A nivel mundial, ves historias de bancos que están corriendo a 10,000 personas de su planta, armadoras de coches de 5,000, recortes de personas, y no son puestos que se van a perder temporalmente, eso ya se pierde de forma definitiva, porque todo el sector automotriz, bancario está cambiando, todo está cambiando, y a veces no estamos adaptándonos a esos cambios como debiéramos. Entonces yo creo que hay que también leer un poco más, ver más noticias del extranjero, viajar y ver otras cosas, buscar la forma también de asociarnos con gente que a lo mejor está teniendo éxito en sus países, que sabe, y por qué no seguir rascándole. A lo mejor en una de esas le pegamos a algo que puede ser exitoso, ¿no? Pero bueno, hay que prepararnos, necesitamos educación. Las universidades mexicanas tienen muy buen nivel, la mayoría de ellas. Buscar que siga creciendo el conocimiento en México para acceder a esta nueva época, que como hay un amigo del radio que lo menciona, es la época del conocimiento, ¿no? Y el que tenga conocimiento va a tener todo. El que no tenga conocimiento se va a quedar, va a ser pobre. Comparaban los recursos naturales, que era la fuente de riqueza de un país, y dice ahora, bueno, eso está pasando a segundo plano, lo más relevante es el conocimiento. Así es. Quien maneje el conocimiento va a poder cambiar, transformar, mejorar. Así es. Y competir. Sí, están los países empujando muy fuerte, ¿no? Fíjate que es importantísimo entender que el trabajo libera, el trabajo dignifica, el trabajo genera progreso. Decía por ahí una fábula que leí, no recuerdo el autor, pero hay una casa así en el bosque y está toda la familia trabajando, hace mucho frío, cuando por la ventana se asoma la adversidad, que la pintan como si fuera una bruja, una mujer muy anciana y fea. Y dice que cuando la adversidad se asoma por la ventana y ve a toda la familia unida y trabajando, la adversidad huye despavorida. Así es. Yo creo que eso hay que entenderlo. Trabajo con orden, con entusiasmo, con calidad, con visión de futuro, preparación, eso es lo que nos va a sacar adelante, independientemente de que tengamos buenos o malos gobiernos. Sí, no, yo lo veo, ahí en la empresa donde trabajo, pues estamos todos preocupados por la situación, pero también no dejamos de estar invirtiendo en algunos proyectos de tecnología, de sistemas y de cosas que sabemos que nos van a ayudar a mejorar mucho la rentabilidad y los números de la empresa.
Y como tú dices, bueno, como mi papá también, que es una persona que tú sabes que es sumamente trabajadora, hasta los domingos anda dándole, dice, no hay crisis que aguante 18 horas de trabajo, Claro, ¿no? claro. Y está ahí pegado al pie del cañón y a todos estamos en la misma jugada. Además, las crisis son oportunidades, ¿eh? Así es. Pues Tony, muy interesante, y además creo que la plática al final resultó motivadora. No solamente señalamos los defectos, los problemas que tenemos, sino también cómo podemos salir adelante, impulsando la inversión, el empleo y sobre todo participando más como sociedad civil. Sí, Paco, y yo creo que también, después de tantas crisis que hemos vivido, ya también tenemos que dejar de echar la culpa al gobierno de cuando las cosas no nos salen mal, ¿no? Tenemos nosotros, como dices, como personas, como familias y como sociedad, empujar para adelante. Cuando hagamos un buen equipo como mexicanos y empujemos para adelante, como tú dices, la adversidad y el mal se alejarán a tocar otra puerta. Muy bien, pues buena conclusión. Te agradezco mucho que hayas hecho un espacio para venir a platicar con nuestro auditorio y pues de tarea yo creo que nos veremos en enero, empezando el año para ver cómo pinta. Esperemos que pinte mejor. Sí, yo también. Tony, gracias. Un gusto, gracias. Les agradecemos mucho el favor de su atención y esperamos vernos Dios mediante y escucharnos el próximo sábado también en su programa Líderes de Opinión, donde invitaremos a otra personalidad para que venga aquí a comentarnos pues sobre los diversos tópicos que hay, tratando de que la plática sea interesante y propositiva. Creo que necesitamos también ánimo. No quiere decir que con esto no haya malas noticias, pero las malas noticias con ánimo se pueden convertir, con ánimo, con trabajo y con entusiasmo, con empuje, en buenas noticias. Muchas gracias otra vez y que tengan todos un excelente fin de semana. Hasta pronto.